Hola, señoras, señores, bienvenidos un día más a 60 Minutos. En época de crisis económica, el gasto social se hace más necesario que nunca. ¿Están los gobiernos central y autonómico a la altura de las circunstancias en este momento? Hablaremos en este programa sobre este asunto, sobre los recortes que se plantean. También abordaremos en la segunda parte del programa la polémica que se ha creado en torno a los aeropuertos de Vigo. Para ello, hoy nos acompañan los exalcaldes de Vigo, Manuel Pérez y Carlos Príncipe. Bienvenidos. Hola, y a mi izquierda también Carlos Núñez y el director de la editorial Seráis, Manuel Bragado. Bienvenidos. Buenas noches. A los cuatro. Empezamos, si os parece, como decíamos, hablando de recortes. ¿Están justificados los recortes que se han planteado, tanto en sanidad como en educación, para paliar esta crisis, tal y como dicen las administraciones? ¿Cómo lo veis? A ver, como me parece que el único que trabaja en un servicio público de salud soy yo, pues lo digo. Yo creo que hoy la asistencia que reciben los niños de Galicia, la asistencia médica que reciben los niños de Galicia es exactamente igual y de tan buena calidad como hace 5 años. Cuando empezó esto de Lehman Brothers fue en el 2008. Es decir, lo que hemos conseguido, por fin, y muy decentemente, es parar, por ejemplo, a la industria farmacéutica. Claro que hemos bajado el gasto sanitario, pero donde se ha producido el mayor ahorro, en TEI seguimos los mismos 4 pediatras que había para el mismo número de niños. Y lo único que se ha producido ahora, recientemente, ahora en el mes de septiembre, es la amortización de una plaza de enfermería. Por lo tanto, es decir, los niños de TEI, ¿cómo están hoy respecto al 2008? Exactamente igual. Lo que pasa es que ahora algunos compañeros que no recetaban genéricos, recetan genéricos. Pero es que tenían que haber recetado genéricos siempre. No sé si me estoy explicando. Es que hay cosas que había que hacer. Y, lógicamente, los farmacéuticos, lo venía hablando con el taxista, mi hermano es farmacéutico, su margen ha descendido. Yo tengo un caso aquí en la calle Torrecedeira que es paradigmático. Una farmacia vendida antes del pinchazo de la burbuja, que se vendía en 250 a 300 millones de pesetas. Claro, esto no hay, y esa farmacia que se compra con un crédito, hoy es imposible pagarla porque el margen de beneficio del medicamento ha bajado del 30% al 11%. Y trabajar con un margen del 11%, bueno, el señor este que tiene la obligación de dirigir una empresa y pagar las nóminas sabe que es mucho más complicado. Entonces, yo creo que yo en educación no hablo porque no trabajo, pero no hay mi madre acaba de padecer un cáncer de mama. Es decir, no hay ningún recorte en este momento de que un niño no pueda tener acceso a medicación o una buena asistencia. Yo creo que lo que también es cierto, que mi sueldo ha bajado aproximadamente 8.000 euros y no me quejo. O sea, no me quejo, ¿por qué? Porque creo que tenemos que hacer lo que me preocupa es que en este país siga habiendo un 20% de economía sumergida y que los grandes próceres de esta ciudad, como Julio Fernández Galloso, Manuel Fernández Sousa, todos estos, se estén quebrados. Esto sí es lo que me preocupa y que sigan dándome lecciones de moral. Esto es lo que más me preocupa a mí. Al margen de la sanidad, hablamos de sanidad, educación, pero de todos los sectores, ¿no? ¿Está afectando al bienestar de los ciudadanos los recortes que se están...? En dependencia sí, pero la ley fue una ley ya que nació muerta porque no se hizo un proyecto económico. Sí. Manolo, ¿están afectando o no están afectando al bienestar de los ciudadanos? Yo creo que sí, porque a pesar de que ayer el señor Montoro hablaba de que los salarios crecían moderadamente, lo cierto es que las estadísticas lo desmentían, hablaban de que había una reducción salarial de un 0,6, un 2,4 anual y en el último año la bajada de la masa salarial privada era de un 10%. Pues evidentemente la contención, cuando no la rebaja de los salarios, la supresión de las pagas extras o la congelación, afecta al bienestar de las familias, evidentemente. Lo que ocurre es que aquí también tendríamos todos, en el sentido de lo que decía Carlos, que hacer una reflexión profunda sobre la idea de la solidaridad, a lo mejor igual que la que tienen que hacer los grandes políticos en el contexto de las comunidades autonómicas. Y pensar que los que tenemos todavía la suerte de que puedan, en fin, racionalizarnos, recortarnos algo, podamos
no digo darnos por satisfechos, pero sí sentirnos solidarios con aquellos otros que lo tienen que estar pasando muy mal. Yo me muevo en un terreno distinto, en el ámbito de las relaciones laborales, y me doy cuenta que cuando un trabajador que tenía un programa, tenía su presupuesto familiar, y la empresa presenta un ERE y de repente ese presupuesto ya no se ha podido cumplir porque sus retribuciones, los ingresos de esa casa, que a lo mejor ya tiene algún miembro en el paro, pues se han visto enormemente reducidos. Y luego hay algo que a todos nos llama mucho la atención, que es que creo que no se puede hacer recaer todo el coste de las reformas, y digo reformas, sobre los salarios, sobre los ingresos de los trabajadores. Creo que hay otras fuentes, aquí ya se habló de la economía sumergida, pero luego también hay... Y las rentas del capital. Sí, y la renta, ahí va a ir yo ahora. Y luego hay algún fenómeno que cuando hablamos de imputados, a mí no me preocupa demasiado que manden a la sombra a algunos. Lo que me preocupa de verdad es que habrá que devolver lo que se ha llevado ilícita o penalmente, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más prácticos y, por supuesto, las administraciones tienen que controlar muchísimo más el gasto público. Sí, después entraremos en el fondo del asunto. Antes, ¿están afectando los recortes al bienestar social o no? En lo que a mí respecta, yo pienso que en el tema sanitario que aborda Carlos Príncipe, yo creo que aquí en España, en Galicia, en España concretamente, vivimos un auténtico fracaso de la política sanitaria. Y a partir de este telón de fondo viene todo lo demás. A partir del fracaso de la política sanitaria viene todo lo demás, viene el problema de cómo los lobbies de las empresas multinacionales farmacéuticas actúan sobre la medicina pública, etcétera, etcétera. Los recortes, las listas de espera, el empeoramiento del funcionamiento de los hospitales. Veas el caso de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Aquí se ha puesto la baja laboral en manos de la decisión de las empresas, lo cual es peligrosísimo, tipo Estados Unidos o tipo Inglaterra. Aquí cambian la ley antitabaco para favorecer Eurovegas en Madrid. Eso pasa en la sanidad española, está pasando, ¿verdad? Culpabilizan a las víctimas, por otra parte, es decir, a los más necesitados de los problemas del régimen sanitario. No quiero recordarme ahora de la gran tragedia de Lampedusa, ¿verdad? Así como Europa está actuando, porque a todo esto llega un paréntesis, lo que aquí está pasando en España en el tema de la sanidad está pasando prácticamente lo mismo, la presión de los recortes y la presión de los cierres de las instituciones hospitalarias públicas, exactamente igual en Austria, en Francia, lo que está ocurriendo en Francia, en Italia, ya no digamos en Inglaterra, ¿verdad? Los inmigrantes están absolutamente desprotegidos, se les va a desproteger más, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Salud. Bien, estos son determinadas pinceladas de inicio, remato rápido, son determinadas pinceladas de inicio. Ahora bien, lo que está crudo, lo que está duro, es que están en juego los principios generales del Sistema Nacional de Salud. Es decir, da la impresión de que lo que aquí discutimos es los distintos modelos de la gestión sanitaria, que si pública, que si mixta, que si semipública. No, aquí van más allá. La política neoliberal del gobierno va mucho más allá. Y va más allá porque van a la privatización absoluta del sistema sanitario. Así de claro. Señora de Bouzas, que me sigue escuchando usted, le van a privatizar todo, hasta el aseguramiento en la sanidad, fíjese bien. Es decir, no estamos solo ante la privatización de la gestión, sino ante la privatización de esa seguridad social, ¿verdad? Privatización que, por cierto, está vetada por la Constitución. La situación de la sanidad en España es una situación que va mucho más allá de si la gente puede o no puede operarse, puede o no puede ir a tal o cual médico, tiene o no tiene copago, recopago. La situación es mucho más grave, la situación es ideológica, profundamente ideológica. Más del 60% de los ciudadanos estadounidenses en este momento, en el año 13, a finales del año 13, no tiene seguridad social ni tiene seguridad privada. Más del 50%. Manuel Bragado. A mí o que me preocupa profundamente é que o que está aumentando é a desigualdade dentro da sociedade. É dicir, abriuse unha fenda extraordinaria entre aqueles que teñen traballo e aqueles que carecen del. Sabemos que son cerca de 6 millóns de personas. Bueno, polo menos as que están establecidas nas estatísticas.
É extraordinariamente preocupante que Cáritas, unha institución vinculada á Igrexa Católica, fale da existencia en España de 3 millóns de persoas, non na pobreza, que son moitas máis, senón en situación urxente. Hai 2.800.000 persoas desempregadas que non teñen ningún tipo de prestación. E isto, indudablemente, no marco desas políticas que chamamos recortes, que non son outras políticas que as chamadas de consolidación fiscal, porque o que pretende o Estado é nivelar as contas públicas, que eu, en principio, eso me parece que é algo correcto, que non vou a poñer en cuestión. O que temos que discutir é se se poden acometer esas políticas de consolidación fiscal de outra maneira, se esa relación entre os gastos e os ingresos do Estado poda ser máis equilibrada e poda permitir un maior, digamos, o que son os obxectivos da Constitución, que é unha sociedade en igualdade, onde os cidadáns podan traballar, convivir e poder, digamos, desenvolver as súas vidas coa maior satisfacción. Probablemente, eso é o que está en cuestión nestes momentos. Non sei se a nosa xeración que participou nesa conquista extraordinaria será capaz de volver ya nas mesmas condicións a seguinte. En este momento eu teño enormes dúbidas de que isto pueda ser posible. El presidente de la Xunta de Galicia ha anunciado que el próximo año se va a dedicar 8 de cada 10 euros a gasto social. ¿Creéis que está justificada esta inversión en este momento en el que tanta gente habla de 3 millones de personas en extrema pobreza? ¿Está justificada esta inversión? ¿Se están dedicando bien los presupuestos del Estado y de la Xunta de Galicia de cara a los más desfavorecidos? A ver, yo me gustaría quitarle es decir, un gobierno de izquierdas, Hollande, en Francia, si respeta las reglas que marca Merkel, ¿puede hacer políticas distintas? No. Este es el drama. Entonces, yo le decía antes a mi amigo y ex compañero de corporación, Carlos Núñez, ¿no? Es que yo ya estoy en el otro lado. Yo ya cuestiono esto. Yo estoy convencido que nuestra generación tiene que romper con determinados axiomas. Es decir, el FMI es un error histórico. Cuando obligaron a hacer el famoso consenso de Washington, que en los años 80 machacaron a los países sudamericanos, y ahora cuando nos consolidan con lo del 3% a nosotros, estamos absolutamente equivocados. Y después, a continuación, también digo, no es posible mantener una economía sobre la deuda permanente. Es decir, tú no le puedes estar dando a la máquina de billetes. Entonces, yo creo que nuestra generación tiene que, de luego, el estado del bienestar, como lo hemos... Es decir, lo de mi padre, con 90 años, cobrando una jubilación de 2.000 y pico euros, yo no lo voy a ver. Yo, a mí, ni a ti... No, el cómputo no nos va a dar. No nos va a dar. Entonces, coño, yo lo que creo que es que en España, en vez de pensar en que sea... Aquí tenemos unos políticos cada día más mediocres, porque aquí todo es gratis, coño. Y no hay nada gratis. Entonces, yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿cuál es la sociedad que me gusta? La sociedad más igualitaria, yo estoy de acuerdo contigo, Manolo. El problema básico que tenemos ahora es la desigualdad. Pero una sociedad igualitaria, por ejemplo, es la sociedad sueca. En la sociedad sueca, el sistema de pensión, por ejemplo, no es como en España. Hay un 50% de reparto y un 50% de capitalización. En la sociedad sueca, donde gobernamos los socialdemócratas durante 40 años, y que era es el paraíso de todos los progres de Europa, bueno, en Suecia hay copago de medicamentos y copago de tal. Noruega, que es una sociedad más rica que... Pero en España, alguien se llevó las comisiones de los aves. Es decir, en España tenemos más aeropuertos que Alemania, más kilómetros de ferrocarril que de alta velocidad que tal. Y queremos además tener mejores pensiones que los ingleses y al mismo tiempo trabajar menos. Esto no puede ser. Es decir, yo creo que en España ha habido unas élites irresponsables. Las élites que han dirigido el sistema y en la transición son básicamente dos partidos. El partido que más ha dirigido ha sido el mío, el Partido Socialista, y yo creo que los 8 años de Zapatero, salvo los 4 primeros, que de los derechos cívicos muy bien, es para fusilarnos. Es decir, desde una ética socialdemócrata merecemos que nos... Es decir, es muy difícil explicar lo que hicimos, ¿no? Porque que Rajoy haga esto... Es decir, es lo que puede hacer la derecha, pero ¿cuál es el modelo alternativo de la izquierda? Es decir, frente a Merkel, ¿cuál es el discurso de la izquierda europea?
¿Dónde está? El de Syriza, que es el que defiende mi amigo Núñez, el de Syriza es quebrar. El de Syriza es quebrar. No. El de Syriza es que no pagues mañana, que dejes... Mira, lo peor No que... defiendas alternativas en las que tú no crees. No, yo no la Y creo. tú en este momento tienes una postura que no es la tuya. ¿Por qué? Tú tienes una postura que no es la tuya. Por lo menos estás expresando una postura que no es la tuya. es la mía. Básicamente esto es. Si tú eres del Partido Socialista, tú no puedes defender esa postura. Yo defiendo la postura No es correcta lógico. de la socialdemocracia No es clásica, lógico. del modelo sueco. Yo defiendo el modelo sueco. Los suecos hicieron el banco malo. Yo vengo defendiendo que había que haber hecho el banco malo, y este señor que me acompaña en la radio sabe que lo vengo diciendo desde hace 5 años. Al final lo hemos terminado haciendo 5 años más tarde. Si está todo inventado, si lo que hay que hacer es copiar las cosas que funcionan, y lo que no puede ser es que tengamos una deuda de... Si algún día gobierna... Carlos, pero mira, en 1953 Sí, a débeda alemana era mucho más que nosotros. sufriu un 60% de quita por parte dos países europeos. Y en España... Es decir, ¿y por qué Merkel? Es No, decir, yo creo que hay que echar a Merkel. porque Merkel Pero si yo creo que hay non que acomete si unha yo- medida dese tipo, que foi a que permitiu probablemente que Alemanha, Pero si estoy de despois, acuerdo. el famoso milagro alemán que todos coñecimos dos anos 60 e 70, pero foi froito gracias a unha solidaridade Total. intereuropea por algo moi Para importante, no cometer que el era error de la Primera con- Guerra Mundial. que era la convivencia, Claro, fue así. en Europa e logo a construción do soño europeo. Claro. E Pues yo quiero volver a eso. En este momento o que temos é Pero que yo quiero volver a eso. reaxustar as regras, ou se non me parece que non Claro, vamos a ter pero por eso, saída. yo por eso tengo mucho más claro que algunos de aquí. Es decir, yo no estoy dispuesto a seguir en un euro que solo lo maneja Alemania. Y esto tiene que decirlo el presidente del gobierno español y tiene que decirlo el presidente del gobierno francés. Porque este es el drama. Bueno, este señor ya habló bastante tiempo, ¿no? Deje ahora que Carlos hable y otro señor, Manolo, si que no tampoco ha tiene dicho la nada hasta palabra. ahora. Sí. Monopoliza Manolo y usted Carlos, sí. la palabra. Manolo y Carlos, sí. Yo estaba escuchando muy atentamente, tengo vocación de alumno permanente, y algunas cosas que se dijeron yo había tomado aquí nota previamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba del gratis total. Aquí nos montamos en una sociedad de bienestar, la ley de la dependencia, en fin, se sacaron cualquier norma de un cierto calado tiene que ir acompañada de un estudio económico, presupuestario, en fin. Es decir, tenemos que plantearnos ¿nos lo podemos permitir o no? En el camino a una sociedad cada vez más justa. Pero a mí me parece que aquí hemos hecho numerosos saltos en el vacío, y la oferta crea la propia demanda, y como se ha ofertado mucho, llega un momento en que solo podemos mantener ese nivel, pues acudiendo a la deuda. Y nos endeudamos, y cuando nos endeudamos tenemos un grave inconveniente, que hemos de allegar recursos para seguir manteniendo ese nivel, que cuando se alcanza debe ser muy difícil luego bajar algunos peldaños, y por otra parte recursos para amortizar esa deuda. Esta es así la situación de fácil. Bueno, cuando llega este gobierno, y ya antes, fue en mayo del 2010, cuando a Zapatero le leen la carta y dicen esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Bien, yo creo que el modelo a seguir probablemente pudiera ser otro, que es no ser tan drásticos, combinar reformas y recortes, recortar allí donde se debe de recortar, y no acudir siempre a hacer gravar, a hacer pesar siempre sobre los mismos, con una finalidad importante, y es que no ahondar y ensanchar la franja que separa a los poseedores y a los desposeídos. Entonces fue Manolo Bragado, perdóname que termino, el que dijo, no sé si habló de 2.800.000 o 3 millones, todavía lo he escuchado esta mañana, de personas que viven en el umbral de la pobreza. Bueno, no hay más que salir a la calle y ver que en cada esquina hay alguien pidiendo una limosna. Bueno, el panorama yo creo que es como poco sombrío. Pensar que podamos salir solo por la vía de los recortes, pues a lo mejor es que es una contradicción que va en la propia idea. Sobre todo que recortes, ¿no? Porque aquí se plantea lo de la deuda, perdona Manolo, se plantea lo de la deuda, no se puede engrosar la deuda, pero ¿a costa de qué? Claro, a costa de los recortes, ¿a costa de qué? Pero es que además hay otra contradicción que va ahí encerrada, y es que si para crear empleo
uno de los factores que van a crearlo va a ser el consumo. Si recortan, esto además se ve en cualquier lugar, entras en un bar y le comentas, oye, pues si hay gente, y dice, sí, pero mira, se pasan la tarde entera pues tomándose con un agua o con un café. Se puede hablar de los que ya no están. Yo recuerdo cuando iban a cerrar el Goya que le dije a uno de los dueños, dice, oye, pero siempre está lleno. Y dice, sí, pero mira, todas estas personas que están aquí vienen, toman un café, incluido nuestro viejo amigo Laseiro, y están ahí todo el tiempo. Sí. Esto es un inconveniente y eso está también en los recortes, porque claro, ¿qué ha pasado el año pasado con la supresión de la paga extra de los funcionarios? Y quiero romper además una lanza a favor de los funcionarios, porque hay muchísimos funcionarios que funcionan. Carlos. Don Manuel, a mí no me extraña nada que usted tenga esa postura. No me extraña nada. Usted es un hombre de centro-derecha. ¿Se refiere usted a la postura No, de la en defensa general, de una sociedad en más general, justa? Lo que usted más justa. resuma en su ideología, no me extraña que usted defienda. Ahora, me extraña profundamente que un señor que es miembro del Partido Socialista defienda la postura que defiende. ¿Qué Sintetizo. defiendo? Que hay que ser honrado y decente. Sintetizo. Que no se puede robar. No, ese es otro gallo. Que no se puede estafar a la gente. No, eso es otro gallo. Y que cuando se roba hay que devolver. permite, Hay que- si me Es decir, permite. que cuando su amigo Señora Julio moderadora, Fernández tengo Galloso, yo- que es su amigo, usted estuvo en el Consejo de Administración, que cuando roba esta ciudad y hunde una esta ciudad, tiene que devolver parte del dinero. ¿Pero qué tiene que ver Esto es eso con lo que aquí pero estamos usted hablando? trabajó, hombre, usted No le hizo eche la usted publicidad. zumo a la Usted le hacía conversación. publicidad. Usted está Usted, que es comunista, Usted- estaba sentado en el Consejo de Administración por las tardes y después le facturaba publicidad a Julio Fernández Galloso. No es cierto. Yo creo que esto Bueno, es hombre, desvía el cuando día usted sí, quiera. Carlos. No es cierto. Carlos. Bueno, que llamemos al señor Galloso, Pero, ¿qué cuando dice? usted Pero, quiera. Vamos a terminar Cuando con usted quiera. este Cuando punto, usted sí, quiera. Carlos. No, yo lo que le llamo a usted es un poco de ética. En el momento yo de ética la tengo No, completa. evidentemente. Completa, en el señor, momento. completa. Pero permítame. Completa. Pero Lo que no permítame me usted parece que bien hable. es los que van diciendo una cosa y Pero- hacen otra. pero Y a permítame la usted gente hay que que hable. decirle la verdad. Pero Sí, Ese bueno, es el vamos a problema. ter- Yo no le he hecho Carlos, publicidad haya ni paz. he trabajado con Perdón, Julio Fernández haya- Galloso. haya Ni he estado paz. en el Consejo de Administración. Usted sí. Carlos, que termine Carlos Núñez, sí. Yo he estado en el Consejo de Administración en representación municipal. Bueno, En representación municipal. ¿Me permite usted? Me permite. ¿Verdad? Aquí hay una imposición mercantilista en la situación actual que vivimos, no solamente en España, a nivel general. A nivel general. Es decir, vemos como al capitalismo le hacen falta vorazmente mercados, vorazmente mercados. ¿Qué mejor mercado que el meterse en la educación? ¿Qué mejor mercado que el meterse en los concellos y privatizar las aguas, el transporte, lo otro, los muertos? ¿Verdad? ¿Qué mejor mercado que el meterse en la sanidad y privatizarlo todo? ¿Verdad? Los colegios. Es decir, ya no solo van a la privatización, eso es lo grave, sino que van a abolir la calidad pública y van a segregar al pueblo. Y están además defendiendo de que menos Estado y más mercado. Esto ya no es una crisis, esto ya no es una crisis, esto es una auténtica estafa. Esto es una crisis guión estafa. Y respecto a lo que usted dice que es gratis, lo gratis, hay muchas cosas gratis. Aquí no hay nada gratis en nuestro Estado, ni en Francia, ni en Italia, ni en Suecia. Lo paga la sociedad. Lo que recibe un pensionista no es gratuidad alguna. Y lo que recibe un emigrante que viene de fuera, lo pagamos todos, lo paga la sociedad, no hay nada gratis, porque mientras tanto a la banca se le está restituyendo lo que ella se ha metido en el bolsillo, lo que ella ha robado a la sociedad. Veas el caso de las preferentes y otras. Entonces es la banca la gran beneficiaria de todo esto, y no solamente en España, sino en toda Europa. Y a la señora Angela Merkel, en su momento, habrá que el Tribunal de la Haya pedirle las exigencias legales oportunas. Vamos a calmar un poco las aguas. Antes comentaba diga. Carlos Príncipe, hablaba sobre el Fondo Monetario Internacional. Daba unos datos hace unos días el fondo. Vamos a escuchar esos datos y después continuamos aquí con el debate. Sí, Las previsiones del paro aumentan ligeramente el año. Esta semana el Fondo Monetario Internacional ha dado sus previsiones y para España no son nada reconfortantes. El FMI estima que el desempleo se situará el año próximo a niveles muy parecidos a los de este año, incluso superior. El FMI estima que en 2014 se volverá a perder otro 0,7% de la fuerza laboral, es decir, alrededor de 50.000 empleos. Más paro y menos prestaciones, al menos eso es lo que dice la Unión Europea. Las medidas de austeridad han debilitado la protección de los derechos humanos en España, según advierte el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa en su último informe. En concreto, el texto alerta de que los recortes en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos han llevado a un crecimiento preocupante de la pobreza de las familias. Así, el comisario de Derechos Humanos insiste en que estas medidas tienen un impacto particularmente negativo en los niños y las personas con discapacidad. Por ello, reclama a las autoridades españolas que pongan mayor esfuerzo en garantizar que los derechos humanos de los grupos vulnerables son respetados.
Bueno, estas son las previsiones del Fondo Monetario Internacional, previsiones pesimistas, sobre todo en cuanto al empleo. Hablábamos antes de recortes, hablábamos de la necesidad de tomar medidas, recortes presupuestarios, y si era necesario a costa de del bienestar social o no. Hay mucha gente que se preguntará, son necesarios estos recortes, pero no a costa de los ciudadanos, dirán muchos ciudadanos, porque hay también muchos gallegos que están esperando a que se recorten en otras partidas. Hace unos programas, hace unas semanas hablábamos aquí de lo que denominaron algunos políticos como chiringuitos. Léase consellos, fundaciones, consorcios, hay administración paralela que en estos casos, decían algunos contertulios, no se necesitan. ¿Qué opináis de eso? ¿Hay dónde recortar antes de meter mano en la sanidad, en la educación? ¿Cómo lo veis? Sí, Manuel, que no parou, e despois Manuel e Carlos, sí. Eu creo que os servidores públicos teñen unha exigencia de xestionar os recursos de todos de forma honesta, transparente e o máis sobria posible, precisamente porque o Estado ten un papel redistributivo. E eu creo que este é un das cuestións fundamentais. É dicir, se en este momento temos que consolidar as contas, cadralas, probablemente vamos a ter menos recursos e temos que redistribuílos da forma máis xusta e equitativa posible. E aí, precisamente, é o papel extraordinario e importantísimo da política. Da política que é a que deciden os cidadáns, é dicir, por medio do seu sistema de representación. Eu creo que isto é moi importante telo en conta. A segunda cuestión, eu son un firme defensor da necesidade dunha reforma fiscal na maior profundidade, é dicir, despois da reforma fiscal que fixo o ministro o anterior, o de a primeira da Fernández Ordóñez, foi a gran reforma, que foi a gran reforma fiscal, que foi un sistema impositivo que precisamente o que trataba era de poñer as bases deste papel redistributivo do Estado. Probablemente neste momento creo que é unha tarefa ineludible a cometer. E nese sentido, pois, se poderían modificar moitos dos escándalos actuais. É dicir, eu estou pensando, decir, que a banca que antes se facía referencia, que estamos pagando, digamos, o seu pufo, falando en plata, por medio dos recortes, pois probablemente se podería pagar de outra forma. Que son las SICAPs, por exemplo? Ou pero que impostos pagan as grandes fortunas galegas, que son as máis importantes de Europa nestes momentos? Pois probablemente esas cousas podrían ser postas en consideración e podería haber outro tipo de medidas. Eu creo que é o gran momento da política. Non sei se da política que está en este momento ou da política nova que ten que vir no futuro. Mira, yo le voy a dar un dato que lo van a entender. En el Ayuntamiento de Vigo hay 27 concejales. ¿Saben cuánto personal de confianza hay? Personal de confianza es el personal... No has de explicármelo. Es decir, tú fuiste alcalde, yo fui alcalde y nunca tuvimos toda esa gente. Ahora hay 23 personas. Nosotros nombrado por los distintos grupos, no por el alcalde. El alcalde nombra a lo mejor 3 personas o 2, no me lo sé de memoria. Pero en total hay 23. Más, porque además aplicamos la generosidad con los otros grupos, así los grupos no me protestan a mí que soy el alcalde. No, pero son 23 sumando ya te digo. Pero yo creo que Carlos, hay que volver a la política vocación. Recordarás que en mi etapa, tú de alcalde, yo jefe de la oposición, yo tenía una persona, una de libre designación, que además era una secretaria. Pero es que ahí hay que volver a algo más. Hay que buscar gente con preparación, que el propio concejal para muchas cosas tiene los servicios técnicos del ayuntamiento, los funcionarios, y no necesita. Como esta es una televisión local, estoy dando ejemplos locales, pero es que además de esos 23, en algún caso de algún grupo político, son los cuñados de los concejales o los hijos del secretario general del partido. No sé si me entienden lo que decir. Eso, moralmente, porque ustedes no lo dicen, pero si la gente lo sabe, se coge cabreo todos los días, coño. No sé si me entienden. Mejor que no lo sepa. Mejor que no lo sepan, pues, claro. Y después dan lecciones de moral. Porque aún encima, si la gente estuviera callada, yo estoy dispuesto a callarme. Pero coño, si aún encima me van dando lecciones de moral, ¿qué defiende usted? ¿Que se emplea al cuñado? ¿Que coloquemos a la hermana, a la mujer del cuñado, que es la hermana de la concejala, en una empresa de contratas? Esto es lo que vamos a hacer. Este es el modelo de sociedad que queremos defender. Bórrenme.
No sé si me entiende. Bueno, aquí Entonces, cuando planteamos los recortes... Y le digo yo decía, el recorte, sí. digo, ¿usted cree que es normal que para un programa como el de Sereos, que son para unas personas marginales, yo entiendo que son personas marginadas de la sociedad, coño, con cualquiera de esos sueldos de 40.000 euros que estamos pagando, ahorramos el programa Sereos? Es que no tiene ninguna lógica, coño. Es decir, como el tonto, es decir, y hay tontos, mire, lo peor que puede haber es un tonto con poder, y hay tontos con poder en todas partes, en mi partido también, ¿eh? Pero en el PP posiblemente también, muchos. Sí. Esto es lo que planteamos, hay margen para el recorte, Sí, al sí, margen sí de lo que- que se está sí que- recortando, claro, porque sí los que- ciudadanos quieren saber, oye, a lo mejor hay prioridades en este sí que hay, momento. sí que hay margen y además yo creo que en varias direcciones. En primer lugar, muchos, Las bajas, por much- ejemplo, muchos menos, perdón, Carlos, muchos menos Sí, Manuel y asesores, Carlos, por favor. muchos menos asesores, sin duda. Pero es que hoy hay un planteamiento de la tributación de los sueldos de los diputados. En otras comunidades autónomas no cobran, me parece que es en Castilla-La Mancha. Bueno, Recientemente, ¿no? Yo no voy a que no cobren, pero a lo mejor tienen que cobrar en función de la productividad. No, pero sobre todo si cobran, que paguen. Y si cobran, que Sí, que se paguen. está Si planteando ahora, cobran, nuevamente, que paguen. para que- Y no sería tampoco una mala idea que a muchos de estos señores, que parece que es una especie de prejubilación dorada, pues que no se permita eso. Es decir, oiga, ¿usted qué hace? ¿Usted está a disposición de...? Sí, pero ¿hace algo positivo? Respecto a los que trabajan, tengo menos estima por los que están allí para levantar la mano y nada más. Y no es solo un problema de retribución, es un problema, y me refiero con sus consecuencias fiscales, es también un problema que muy probablemente no es necesario más que media docena, como mucho, en cada grupo, o una parte Bueno, y proporcional. además, ¿Cuánto sin ir dinero más le da lejos, la Jan? Junta de Sí. Galicia a la Confederación de Empresarios? Que hay que tener bemoles, ¿eh? Bemoles. Y a mí, digo una cosa, Alberto Núñez Feijóo me cae bien, no me parece un tipo especialmente facha, ¿eh? Pero claro, cuando ves que este señor le da a la Confederación de Empresarios más de 10 millones de euros para unas supuestas oficinas comerciales, bueno, me parece un saqueo del dinero público. No sé si me entiende. Haga quien lo haga Feijóo o lo haga, si lo hizo antes Touriño, igual que la embajada en Buenos Aires, aunque fuera una compañera mía, la embajadora de Galicia, me pareció mal. Creo que no tenemos que tener miedo a volver a trabajar. Los políticos se pasa por la vida y vuelves a tu chollo y no pasa nada, eres un tío normal, coges el taxi, aguantas lo que te digan, que te dicen algunas barbaridades y aguantarse. Manuel y Carlos, ¿hay margen para el recorte? Estamos hablando ahora de concejales y parlamentarios, pero yo creo que no nos estamos centrando en Yo no abordaría el tema fundaciones. de si hay margen o no, porque entonces entramos en la discusión de la mercantilización del servicio público, de la mercantilización de la sociedad. Y la sociedad no puede ser mercantilizada. Hay margen, naturalmente que hay margen, siempre lo ha habido, ¿verdad? Hay margen. Hay margen, pues, lo que pasa es que estamos abordando, para mí el margen es la superficie del problema que hay de fondo, porque aquí lo que hay que hacer es comprometer reformas estructurales, reformas económicas, reformas de fondo, reformas económicas y políticas. Pero ¿qué ocurre? Que para eso es necesario, ¿verdad?, que aquellas fuerzas más democráticas, más progresistas, más unitarias, puedan dar un paso adelante. Y en este sentido, la socialdemocracia y las fuerzas de izquierdas tienen alternativas suficientes, don Carlos Príncipe, para que a nivel europeo, ante las próximas elecciones europeas, puedan dar al traste las presiones neoliberales de los partidos más conservadores y ahora la moda de la ultraderecha europea, que van a ser los auténticos guardianes de las políticas neoliberales y que nos van a hacer cenar toda la calidad de vida que hemos conseguido a lo largo de un siglo. En España, 4 años que llevamos, 3 años últimos que llevamos de Partido Popular, los 3 últimos años, corresponden a 30 años en la historia de España perdida. Así de claro. Sí. Manuel. Eu insisto, que eu creo que as administracións públicas poden ser mellor xestionadas, poden ser xestionadas con maior austeridade e con maior capacidade de redistribución. Eso é posible. Pero claro, tampouco pensemos que con menos cartos vamos a facer as mesmas cousas. Eso eu creo que a sociedade ten que asumir esa cuestión. O que non quere decir que haxa tarefas dos poderes públicos que son ineludibles. É dicir, son ineludibles abordar unha tarefa educativa esencial
para ser unha sociedade con futuro máis competitiva. É dicir, esta mesma semana os datos do famoso PISA das persoas adultas pois non nos situaban en cabeza da CDE, ainda que tamén é certo que esos datos hai que comparalos cos países do noso entorno e probablemente son máis semellantes, pero tampouco podemos renunciar ao ámbito da cultura, que é un ámbito de desenvolvemento comunitario, claro, e que favorece a convivencia. Moitísimas veces se pensa, bueno, pois prescindimos da música, prescindimos do mundo do libro, prescindimos do teatro, prescindimos da educación, entón en que nos quedamos? No, entonces mata usted a la sociedad. Entonces no, usted hace eso, mata a la sociedad. Claro, porque la convivencia... Manuel, es que justamente lo que tú dices, que con menos ingresos no vamos a poder financiar, no vamos a poder dar a la sociedad los mismos servicios y los servicios de la misma calidad. Luego lo que tendremos que hacer es ver de dónde podemos detraer ingresos para que podamos mantener el nivel de servicios. Y ahí es donde podemos ir a buscar, bueno, yo antes planteaba las rentas de capital, la economía sumergida, con algún cuidado. Y lo que digo ya sé que es filosóficamente una barbaridad, porque mucha de la economía sumergida, si la haces aflorar, desaparece, y es la que hoy está manteniendo a muchísimas familias. Cuando yo hablaba de margen para el recorte, nombraba consorcios, nombraba fundaciones, nombraba consellos. Es necesario un Consello Económico y Social, un Consello Consultivo de Galicia, que a veces tiene unos informes que no se tienen en cuenta siquiera por el gobierno ha pasado, ¿no? Es necesario... Y la Agencia de Energía que se inventaron en el Ayuntamiento de Vigo, que manda ¿cuánto le cuesta a las... ¿Sabéis que hay una agencia de energía en Vigo? Local. Esto tiene hace falta esta administración paralela. Esto tiene un defecto de raíz, ¿no? y esto arranca del Estado de las Autonomías y arranca del hecho de que al lado de las tres históricas, Galicia, País Vasco y Cataluña, todas las demás también dijeron café para todos. De verdad, yo me planteo siempre qué sentimiento puede haber de Cantabria en La Rioja, salvo después de tomarse un buen Rioja, o en Murcia, o en Extremadura, o en Madrid, Distrito Federal. Bien, y es que lo que en principio estaba quizá bien intencionado, pero que luego nos extralimitamos, que era una descentralización administrativa, pues se ha llevado a la creación de 17 estados o mini-estados con vocación además de atraer cada vez más competencias, con una indefinición en la propia Constitución que permite en momentos en que te necesito por unos y por otros, por unos y por otros. El pacto del Majestio, donde era en el primer gobierno, el primer gobierno donde se gestiona el primer gobierno de Aznar. Bien, pues todo eso desemboca en que tenemos que crear en cada mini estado, en cada comunidad autonómica, una dotación político-administrativa, también legislativa, igual a la del Estado. Yo le escuché a un eminente profesor de todos los saberes cuando aquí se nombró presidente del Consejo Consultivo de Galicia a don José Cora, Pepe Cora, que había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y don Manuel Fraga dice, es un paso más en la colmatación del Estado de las Autonomías o de la autonomía gallega. Y hoy probablemente muchos tendríamos que replantearnos o criticar. No hay más que leer un libro de Muñoz Machado que habla sobre replantear el Estado español y si no, ¿qué consecuencias? ¿A dónde vamos? Sí, cuando hablamos de reorganizar las diferentes instituciones, el Consejo Económico y Social, se dijo aquí, la Comisión de Energía del Concello de Vigo, no sé, unos y otros y tal. Evidentemente que es necesario reorganizar el aparato del Estado, pero digo el aparato del Estado en su globalidad. Reformamos la Constitución, don Carlos. Reorganizar, hay que reformar la Constitución, se reorganiza, pero reorganizar el aparato del Estado no es pulverizar el Estado. No, yo me explico, perdón. Pulverizar el Estado
es lo que están haciendo determinados países, entre ellos Estados Unidos, que en este momento tiene las puertas cerradas, ¿verdad? Están pulverizando el aparato del Estado, están pulverizando la infraestructura del aparato del Estado. Y a nosotros nos quieren pulverizar mediante un proyecto de ley que nos va a venir ahí, municipal, con la nueva ley municipal, nos quieren pulverizar el auténtico sentido y contenido democrático de nuestros ayuntamientos. Primero porque van a cerrar centenares de ayuntamientos. No entro si es válido, si no es válido cerrar un ayuntamiento de 2, 7 u 8 vecinos. Pero cuidado, después, detrás de esta bambalina, viene el aglutinar ayuntamientos, ¿verdad? Y el de cercenar la democracia municipal, la elección municipal y poner a un hombre técnico o a una mujer técnica nombrada desde arriba. Y el caso de Detroit debe servirnos mucho de ejemplo de lo que aquí se pretende hacer. Atención, porque decíamos el otro día, Berlín está arruinado, el Ayuntamiento de Berlín está absolutamente arruinado, vive únicamente de la limosna que le puede dar, la banca alemana, ¿verdad? Ojo, porque a Berlín le pueden designar a un hombre técnico. Ese hombre técnico es el hombre frío que el pueblo no ha exigido. Eso es lo que aquí pretenden llevar adelante con esta ley. Por lo tanto, y termino, cuando hablamos de reorganizar el Estado, hablemos de reorganizar el Estado. Suprimamos provincias, si es necesario, suprimamos Senado, si es necesario, suprimamos diputaciones, si fuese necesario, pero jamás toquemos a la democracia básica, que es la democracia municipal y la democracia electoral en general. Sí. Pero, don Carlos, ¿usted cree que por suprimir, por fusionar, por aunar 2 o 3 ayuntamientos, por eso hemos atacado a la democracia? Puede estar en Vigo perfectamente, quiere usted decir, ¿no? Pues perfectamente, lo repartimos con Porrillo. Desde luego, Chapela debería estar en Vigo, porque yo tengo con Redondela. más de 100 pacientes que son de Chapela y vienen al centro de salud de Teisos, con lo cual parece normal. Y gente que nacen, bueno, nacían antes, que son de Chapela y que nacen en Vigo y que los registran en Vigo, por lo que pueda pasar en el futuro. Eu creo que Carlos Núñez dá nunha das claves da situación. Temos que reorganizar as administracións, reterritorializalas. El territorio, la ordenación del territorio. E pensar políticamente ese proxecto, porque ese proxecto afecta a la participación política e a elementos fundamentais do que son o autogoberno dos territorios. E iso é tocar indudablemente a Constitución e é tocar, é dicir, a forma de organizarnos que temos. Bueno, Agora, perdona, Carlos, non é porque... discutir si, perdona, un momentiño, non é discutir si vamos a contar ou non co Consello Económico Social, que no fondo pois non deixa de ser nun corpo pois unha, bueno, pois un corpo estrano que pode ser extirpado ou non, ou un corpo fundamental, porque o tamaño en estas cuestións sí que puede ser muy importante. Siento dejar el debate en el aire, pero nos vamos a tener que ir a publicidad. 2 minutos y volvemos. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos aquí en Televigo, en el programa 60 Minutos. Otro tema, Peinador. El aeropuerto de Vigo perdió ya más de la mitad de sus pasajeros desde el año 2007. Está entre los 3 aeropuertos de su categoría que más viajeros ha perdido. ¿Consideráis que es importante en este momento el debate que se ha creado en torno al aeropuerto de Peinador? ¿Cómo lo veis, Manuel, que te deja antes con la palabra en la boca con el tema de los recortes? ¿Es un debate importante para Vigo? Sí, que abierto? Sí, indudablemente a mobilidade é un debate importante, é importante discutir o futuro e a situación do aeroporto, o futuro e a situación do noso transporte ferroviario, é importante o futuro do noso porto pois, en todas as súas modalidades, como unha cidade euroatlántica que somos. Claro que son temas importantes, tanto pola dimensión económica que teñen como pola dimensión social. Mais en concreto no tema do aeroporto, probablemente, creo que non existe en Europa ningunha cidade industrial que non teña un aeroporto de referencia. E probablemente unha cidade como Vigo, que para min, sen dúbida, ten un ADN pois en este momento na industria do automóvil
na industria da construción naval, probablemente non só de barcos, ou non tan só de barcos. Creo que este é un debate esencial para o seu futuro. O que tamén é certo que é un debate que temos que compartir no territorio do que formamos parte, que é o territorio, digamos, do noroeste peninsular. E, indudablemente, pois, é un debate pois complexo para dar, ¿no? El bajón en Vigo, primero, desde el punto de vista gallego, tener 3 aeropuertos fue una locura en su momento, no lo pensamos bien, y no voy a decir quién inauguró la última ampliación de Alvedro, porque es un señor que ahora descubrió Peinador, tarde y mayor. Se llama Abel Caballero y está de inquilino en la Plaza del Rey hasta el año 2015, como alcalde de la ciudad. Pero, digo, porque fue el que se empeñó en ampliar Alvedro a finales de los años 80, y por eso le dieron el título de hijo, me parece muy bien. Bien, 3 aeropuertos en Galicia es discutible, porque al lado tenemos un bicho que se llama Oporto, que tiene a 1 millón de personas a menos de 20 minutos del aeropuerto. Eso es muy importante, Manolo, eso es muy importante. Pero, como tenemos los 3, habrá que vivir. Tenemos 4. Bueno, contando como Oporto, 4. Habrá que vivir. Y Vigo tiene que buscar su nicho de mercado. Vigo, ¿dónde está la crisis en Vigo? Vigo es un aeropuerto muy especial en España. El 45% de nuestros viajeros era viajero de negocios, de menos de 24 horas. Es decir, un señor o una señora que venía a Vigo, yo qué sé, iba a ver al jefe de turno y firmaba lo que sea o ponía la clave y se marchaba. Bueno, si tú has perdido en los últimos 10 años el liderazgo económico de Galicia, porque nos guste o no nos guste, el valor añadido bruto de Vigo hoy es inferior al de La Coruña, y esto es un dato, un dato. No. Lo dice. No es exacto ese dato. Bueno, lo dice Zona Franca, lo dice Santiago Lago Peñas, catedrático, progresista. Pues no. Pues sí, pues revisable todo eso. Pues bueno, pues lo revisamos. Es Vigo. Pues no. Hombre. El valor añadido, desgraciadamente el valor añadido nuestro en los últimos 8 años ha caído. Pero bueno, el hecho es que si perdemos ese factor económico y tenemos 35.000 parados, es decir, la situación es real. 50.000 en la área metropolitana. Pues si tenemos 50.000 parados en el área de Vigo, quiere decir que acaba de cerrar una empresa, ¿cómo se llama esta que estaba en Zamanes? Que tú como inspector seguro que hiciste alguna acta allí. La que trabajaba para el auxiliar del naval, que es más vieja que yo, bajando, que era histórica de los de comisiones y tal. Sí. Bueno, acaban de cerrar, es decir, hemos vivido un cierre de empresas en Vigo brutal. Sí. Y eso, sobre 1.300.000 que teníamos, si 600.000 son de negocios, 300.000 los hemos perdido ahí. Si además tenemos 50.000 parados, como usted comprenderá, si está parada no se va usted de vacaciones a Mallorca, no sé si me entiendes. Y ese es el bajón de Vigo. El bajón real de Vigo es ese. Y después hay una política loca en Galicia, es decir, para fusilar a todos, que es lo de subvencionar a las compañías aéreas. Por ejemplo, Coruña, que son unos fenómenos, va a gastarse en subvenciones casi 4 millones de euros. Aún así, Coruña ha bajado el 20 y tantos %, es decir, para ganarnos por 100.000 va a gastar 4 millones. Son billetes a precio de euro, ¿eh? Por eso digo, es que es una barbaridad. Es decir, pues, entonces, cuando te encuentras en ese conflicto, hay una frase que dice, tonto el último. Entonces, como ha habido un pillo, ahora vamos a meter a todo el dinero público, porque si ellos gastan 4, las empresas van a venir y decirle volotea o lo que sea, y no te va a quedar más remedio. Yo entiendo la posición del alcalde en este caso. Está contra la pared y está con las manos en alto, porque dice, si me baja de 600.000, porque este es el riesgo, si me baja de 600.000, la señora de Fomento me dice, usted ya no opera nada más que determinadas horas al día. Y este es el tema, este es el tema real. Este es el tema real. Por eso yo defiendo, aunque sea transitoriamente, las subvenciones. Pero creo que esa no es solución de futuro. Pero en el fondo del asunto no hay nadie, prácticamente nadie que nos defienda las subvenciones. Pero esa no es la solución. Esta es la solución para mañana. Pero no es la solución para que el aeropuerto del año 2025 funcione. ¿Me estoy explicando? Pero es que esta señora está hablando más de la cuenta. Sí, Carlos. Aquel señor habló muy poquito. Vamos a ver. Aquel señor habló muy poquito y yo he hablado muy poquito. No, si me permite usted, yo estoy primero. Si me permite usted, don Manuel. En todo. No, don Manuel, no. Yo siempre después de usted. Pero he pedido yo primero la palabra. Venga, Carlos, por más favor. del 72% del personal que coge el avión en Santiago
tiene procedencia del área metropolitana viguesa. Más del 72% procede del área metropolitana viguesa. Más del 60% de los kilos del tonelaje de Santiago, más del 60% procede del área metropolitana viguesa, ¿verdad? Si a eso le unimos los bajos precios de Oporto, pues las cosas quedan explicadas. ¿Qué ocurre? Ocurre que Vigo, en ese sentido, es una auténtica víctima. Cuidado, no es victimismo ni es localismo lo que yo defiendo. No, ¿qué va? Estoy por encima de eso. Pero es que aquí no priman los valores socioeconómicos y territoriales en el momento de valorar la planificación aeroportuaria, sino que son valores políticos lo que están encima de la mesa. El transporte aéreo, por otra parte, en este país está en manos de la ley del libre mercado y aquí se aplica en Vigo de una manera canallesca. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en Vigo no tenemos declaración de servicio público del Vigo-Barcelona, Vigo-Bilbao, Vigo-Madrid. No hay servicio público, con lo cual la AENA haría el favor de rebajar, ¿verdad?, los impuestos leoninos que le mete al aeropuerto de Vigo. Vigo tenía que ser un aeropuerto de interés general, ¿verdad?, no convertible en lo que quiere la Xunta de Galicia y otras instituciones, ¿verdad?, convertirlo en un aeropuerto regional. Ahí está la cosa. Entonces, hay un factor decisivo, y termino ya, perdón, hay un factor decisivo en todo esto, y es que Vigo tiene una amplitud, una cobertura, un paraguas enorme sobre un área territorial inmenso que es su área metropolitana. Área metropolitana que los que estuvieron a la Xunta de una y otra vez, señor Romeu incluido, han negado a Vigo, ¿verdad? Esa área metropolitana se consolide o no se consolide, sigue teniendo vida propia, y la capital, ¿verdad?, estratégica es el aeropuerto de Vigo. Manuel y Manuel. Sí, vamos a ver. Yo creo que la situación del aeropuerto de Vigo, como la de tantos otros aeropuertos, deriva de una situación de crisis. Directo o indirectamente ya se ha dicho aquí. Y de unas decisiones desafortunadas con el establecimiento de 3 aeropuertos para una pequeña comunidad de como es Galicia. La importancia no se puede discutir. Nosotros somos periféricos y por lo menos hasta que tengamos un AVE que nos sitúe en Madrid en el horizonte de 3 horas o 3 horas y poco, el avión es absolutamente necesario. Pero con el inconveniente de Santiago hay un paso de fácil llegada, con unos vuelos mucho más baratos, y con el inconveniente de Oporto, donde esta misma mediodía me contaba un amigo, dice, no, mi hija que esta mañana volaba, ayer se marchó, un autobús la lleva a Vigo a Oporto, me parece que cobran como 12 euros, y salía desde Oporto y punto. ¿Cuál es el problema con que aquí nos encontramos? Con que para que el aeropuerto no baje de ese mínimo, este y los otros, de Galicia, se acude al fenómeno de la subvención. Yo no estoy de acuerdo con las subvenciones, y digo además por qué. A mí me parece bien que promocionen Vigo en Londres, en París, en Bruselas, en Frankfurt, pero yo, don Carlos, no quiero que con mis impuestos le abaraten el vuelo que usted toma para ir a París. Me parece bien que allí promocionen para que vengan ellos aquí y consuman aquí y dejen aquí sus dineros, las libras o los euros. Manuel Bragado, sí. Perdón, ya termino. Sí. Por eso me parece que lo más importante en este momento es asegurarse unas frecuencias y vuelos en condiciones con Madrid, con Barcelona, con Bilbao, y yo muchos de los otros me los replantearía para época estival, para mejores épocas, entre otras cosas porque, yo no sé si en tu etapa, Carlos, pero en la mía, que realizamos estudios de posibles vuelos, cuando hacíamos un análisis de un Vigo-Sevilla, pues no salía, y un Vigo-Sevilla, Tenerife-Las Palmas, y tampoco salía, porque no nos olvidemos, si las compañías cubrieran el 70 o el 80% de los pasajes, con el 50. Bueno, ya, pero ya digo, si tuvieran, por poner más arriba, vaya si venían aquí, no íbamos a buscarlas nosotros. O paso co funcionamento dese chamado comité de rotas no que participan... O de rotas son de cara. Sí, o comité de derrotas tamén, o Sí, de de derivas derrotas. tamén podríamos decir. Non ese comité non será funcional, non será eficaz se non hai un acordo político entre os 3 alcaldes e a Xunta de Galicia para que todos os aeroportos xoguen coas mesmas regras, e non pode haber
digamos, unha carreira onde uns estean dopados e outros corran coas súas propias posibilidades. Eu creo que este é o acordo político que hai que conseguir, e nese sentido pois é digamos un reto político para o alcalde de Vigo, para o alcalde de Coruña e de Santiago. É dicir, o alcalde de Santiago, dentro, digamos, da súa mentalidade de ser a capital, non comprende pois as posicións dos outros dous aeroportos que considera que son subalternos, é dicir, cando en realidade o que estamos creando un novo debuxo, digamos, para os aeroportos do noroeste peninsular. E se iso non contamos con unha certa colaboración ou participación no eixo atlántico, me parece que vai ser totalmente imposible de chegar a un acordo favorable para Vigo. El problema es si se ha politizado o no este debate, ¿no? Ya no estamos hablando... Pues é unha responsabilidade que teñen pero yo os que defiendo que se protagonizan. politice. A mí me parece muy bien que la gente tenga alternativas. No, el aeropuerto de Vigo no se debe politizar. Ningún aeropuerto se debe politizar. El Son éxito de factores solamente Oporto es el socioeconómicos. éxito Y en de la este sentido estabilidad. los empresarios algo más tendrán que decir, El ¿no? éxito de la Porque están estabilidad. calladitos. Y después yo creo que hay un nicho de oportunidad, y es la privatización de AENA. Claro. Si se privatiza AENA, el Ayuntamiento de Vigo, si tiene cabeza, debería pujar por el aeropuerto de Vigo. Es más, hay países donde los aeropuertos los gestionan las autoridades locales. Entonces, a lo mejor es por ahí. Yo veo más la salida por ahí. Va a ser imposible. En este momento histórico, querido Manuel, No, eso es imposible. Va a ser imposible ponerse de acuerdo con los dos del norte. Lo digo con absoluta... Y lo mejor que puede hacer la Junta es escaparse. Yo creo que el error de la Junta fue meterse... Yo cuando, ¿te acuerdas en la radio? Dije yo, bueno, este es un genio. Dije, este ha metido la pata. O Partido Popular de Vigo tamén se está xogando o seu futuro dentro da cidade. Yo creo que ahí lo ha hecho bien, ¿no? Ha girado, ha cambiado de posición. Pois, claro, pero non, é dicir, o Partido Popular en Vigo ten a responsabilidade non só de xirar en Vigo, sino de influir para que xirar o demais, pero o goberno da Xunta de Galicia, que eso é realmente onde nos xogamos a verdade. ¿Cuánto le pagan ustedes en Oporto? No, Carlos. 90.000. No, Carlos. Decirle, Carlos, véngase usted para acá y le hago Carlos, un contrato de Yo creo que hay que traer la gente buena. Carlos, Yo sí, creo que hay que traer la gente pero buena. la bondad... En Vigo, desde que yo fui alcalde, que fue hace 20 años, han pasado 6 directores. Sí. No hay Dios que pueda hacer nada. Pero no sé si me explico. El poder hacer está el mismo. Pero vamos a ver, Carlos. Es el mismo el que ha negociado con todas las compañías. Y Oporto no subvenciona. Oporto va a hacer lo que va a hacer ahora AENA. Pero eso no es un gerente el que tenga que solucionar el problema. No es un gerente. Déjame terminar, hombre. Territorial. Déjame terminar, por favor. Sí, en Oporto no hay subvención, es mentira, se está mintiendo. En Oporto lo que hay es lo que va a hacer ahora AENA. Cada compañía le van a hacer descuentos. Es como si como tú vas en el Corte Inglés. Como es 3 por el precio de 2, ¿no? Y cuantos más pasajeros muevas, menos pagas de tasa. Sí, eso es una posición inteligente. Por supuesto, Carlos, pero es una posición inteligente. Sí, Carlos. El aeropuerto de Oporto tiene subvención. El aeropuerto tiene subvención y ¿De tiene... quién? Y tiene, sí, que no, hombre, que no, que dices, bueno, dices mentiras, mientes como un comunista. Bueno. Sí, es que mientes como un comunista, pues no se puede mentir todo el día y que nadie se calle. Yo no me voy a callar. No es verdad, en Oporto no hay subvención. En Oporto lo que hay, en Oporto lo único que hay es unas tarifas que se benefician, igual que va a hacer AENA ahora. AENA va a hacer respeto para todos. Carlos, por favor, termina. Si dice una cosa que no es verdad, no es verdad. ¿Dónde está la partida presupuestaria? Dígame usted, yo he leído los presupuestos portugueses, no hay un solo duro de subvención a ninguna aérea. Ryanair, si pasa de 1 millón, le hacen un descuento del 20% a las tarifas. Vamos a dejar a Carlos que termine, por favor, su intervención. Yo creo que cuando se invita a alguien a venir a un foro público como este es necesario previamente saber qué dignidad y qué tipo de respeto puede tener esa persona hacia todos los compañeros que participan en el foro. Si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Ahora, no es de recibo, ¿verdad?, 2 acusaciones sucesivas que el señor Príncipe me ha hecho a mí. Lo que no es de recibo es mentir. Yo le pido la gente que miente... Por favor, vamos a terminar. Moderadora, déjame terminar. Vamos a terminar. Déjame terminar medio caballero. Perdón. Se terminó la discusión. Voy a terminar yo con medio segundo. Se terminó la discusión. Manolo, terminamos. Sí, yo terminaba diciendo que al margen... Carlos, por favor. Carlos, pero es verdad. Yo quería terminar diciendo que sin restar
restar méritos, al director de Oporto, gerente o como queramos llamarle, lo cierto es que Oporto tiene 2,5 millones y muchos más, y tiene fuera, por ejemplo, líneas con París. En París y en su entorno viven 500.000 portugueses. Y eso explica que haya de la TAP, de Air France y no sé cuánto, pues a lo mejor, no sé ahora mismo si hay 8 o 9 frecuencias diarias. Y esto explica un buen funcionamiento. Manuel, nos despedimos y vamos a poner un poco de cordura en todo este debate. No, Volvemos outra vez a verdade si se puede. que lamento que se fan algunhas afirmacións, pero en todo caso creo que temos que ser capaces de construir no ámbito concreto da cidade de Vigo un novo proxecto no que poidamos encadrar este problema, senón probablemente non terá ningún tipo de solución. Bueno, nos tenemos que ir. Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por alusiones de otros colaboradores. Aquí todo el mundo puede venir, decir lo que quiera, pero en este sentido, pues pido disculpas si alguno se ha sentido ofendido. A ustedes, como siempre, les espero la próxima semana a esta misma hora. Gracias a los 4 por haber estado con nosotros aquí en Televigo. Hasta la próxima semana.